días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 4 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos de triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo, porque no hay nada que guste más a un triatleta que hablar sobre triatlón. ¿Y qué hace posible esto? Pues Sebas Abril de hilandofino.net y un servidor, Edu Vela, de motivacional.es. Así que sin dar más vueltas, paso a saludar a Sebas. Sebas, ¿cómo vas? Buenos días, Edu, ¿qué tal? Pues nada, aquí vamos a grabar el cuarto episodio ya, que parece que fue ayer cuando empezamos, ya llevamos 4 episodios. Sí, ya veo ya. ¿Cómo lleva la escuela? Pues ahí estamos, más liados que la pata de un romano por las tardes, con muchos críos y trabajando con ellos, que todavía falta para las competiciones, pero vamos, que el tiempo pasa y nada, ahora mismo poquita cosa, haciendo poco, pero sin dejar de sumar, que es lo importante, sumar todos los días, que es lo que yo le digo a los zagales. Eso está muy bien. Y bueno, ¿y qué tenemos de menú por ahí hoy? Vale, pues hoy vamos a tratar un tema súper interesante y súper específico del triatlón y para nosotros los triatletas, que es el tema de las transiciones. Vamos a tratar las transiciones desde un punto de vista fisiológico, más de condición física. Y luego en una segunda parte del programa hemos tenido nuestros primeros comentarios en redes sociales y en el blog y demás, y vamos a atender ese feedback de nuestra gente, de la gente que nos ha escrito, y hablaremos un poquillo sobre lo que ha opinado la gente acerca del programa y algunas cosillas que nos han comentado que hablemos sobre ellas. Muy bien, chaval, pues vamos a empezar, ¿no? Sí, venga, vamos a empezar con el tema de las transiciones. Muy bien. Bueno, pues como sabéis, hay dos tipos de transiciones, ¿no, Sebas? La T1 y la T2. ¿Cómo definirías tú la T1? Bueno, pues la T1 hablamos de triatlón, entiendo, ¿no? Sí. La T1 en un triatlón sería el paso de la disciplina de la natación al ciclismo. Correcto, y la T2 del ciclismo a la carrera, ¿no? Exacto, la T2 de ciclismo a carrera a pie. Y luego deberíamos de diferenciar también, sin extendernos demasiado, porque entendemos que la gente que nos está escuchando es gente que es triatleta y que sabe de este tema. Las transiciones en duatlón y en aquatlón, ¿no? Correcto, sí. En duatlón es de correr a bici y de bici carrera, sería T1 y T2. Y de aquatlón, Exacto. casi parecido, ¿no? Pero de correr a nadar y de nadar a correr. Aunque luego creo que hay también aquatlones que corres y luego nadas solo, ¿no? Creo que son... Sí, bueno, al revés, sería primero natación natación. y luego correr. Eso se da cuando... La verdad es que desconozco si el reglamento se ha modificado en ese aspecto, porque he escuchado varias versiones y no me he preocupado tampoco de mirarlo, pero sé que cuando el agua está muy fría, que el uso de neopreno no es obligatorio, se nada la distancia que sea y luego se corre, se unifica los dos segmentos de correr a pie, por así decirlo, y se hace un único segmento al final. Correcto. Entonces en ese caso solo habría una transición. Exacto. Muy bien. Y bueno, luego hablamos de los aspectos fisiológicos, ¿no? Que es importante saber que en la T1 hay un cambio de disciplina. Pasamos de una posición horizontal a vertical. Es un aspecto fisiológico importante que tenemos que destacar. ¿No crees? Exacto. Se pasa de una... Bueno, estamos hablando siempre de transiciones en triatlón. Pasamos de una posición horizontal cuando estamos nadando a una posición vertical cuando salimos corriendo escopeteados hacia el área de transición para coger la bici. Claro, que eso es un aspecto importante que antes fuera de micro me has dicho que es muy importante saber que tienes que correr. Entonces esos aspectos fisiológicos hay que tenerlos muy en cuenta. Sí, de hecho yo siempre digo que la transición 1 no es de correr a la bici. Tú no tienes la bici allí en el borde de la arena para montarte en cuanto terminas de nadar. Primero, y depende de según qué caso, tienes un tramo de 300, 400, incluso algo más de correr a pie, descalzo, por un terreno accidentado, que puede ser la playa, por el paseo marítimo, en fin. Tienes un tramo de a lo mejor 1 minuto y medio o 2 antes de llegar a la bici. Entonces la transición sería de natación a correr, realmente. Correcto, exactamente. Muy bien, y entonces luego tenemos la T2, que hay que tener en cuenta también el aspecto fisiológico, que pasa de hacer un gesto cíclico sin impacto, que es la bicicleta, a un cíclico con impacto, ¿vale? Que también hay que tenerlo muy en cuenta, porque a nivel muscular es un cambio muy, muy impactante. Entonces esos tipos... Sí, de hecho cuando... Bueno, sí, que no te preocupes. Todo lo que ha corrido un triatlón nota las sensaciones esas de correr tras el ciclismo. Bueno, es una sensación que parece que no sabes ni correr, sobre todo si la parte final del ciclismo ha sido dura, tú te pones a correr y bueno, y la técnica la llevas súper deteriorada, vas corriendo sentado, con la cadera muy baja y hasta que no pasan ciertos
ciertos minutos, unos cuantos minutos, bueno, también depende de cada persona, pero y ese tiempo lo interesante sería reducirlo al máximo, el tiempo de adaptación al tercer segmento, a la carrera a pie. Claro, claro, por eso hay que tenerlo muchísimo, muy en cuenta. ¿Y qué piensas tú de las diferentes disciplinas? ¿De la carga muscular que hay? Bueno, pues al cambiar de una disciplina a otra, pues está claro que la carga muscular que se genera es diferente en función de la disciplina en cuestión. Si tenemos un triatlón de corta distancia, evidentemente, pues la carga será mucho mayor al salir, porque la velocidad es más alta. Al salir, por ejemplo, de la bici, al terminar la bici y comenzar a correr, pues hay que comenzar a correr muy rápido por las características de la prueba en Correcto, cuestión, porque ¿no? Cuanto más tarde en adaptarte a correr rápido, más diferencia te van a sacar los que estén bien adaptados y vayan delante tuya. claro, En larga distancia, pues quizás esto. es sumamente importante adaptarse desde que te bajas desde la bici, ¿sabes? O sea, la transición comienza cuando tocas suelo. Entonces, si tú Claro. ese tramo de box lo puedes hacer al mismo ritmo o más rápido todavía que la salida, cuando te quitas el casco y empiezas a correr, estás ganando segundos que a lo mejor, como dices tú, si yo me adapto a los 30 segundos y tú a los 45, te saco 15 segundos que pueden ser en 5 kilómetros, si corremos casi igual, es que es inviable, no lo vas a coger. Exacto, y luego, bueno, hablamos de 5 kilómetros No te porque estamos corta. hablando de un triatlón sprint. Ujú. Yo entiendo que, bueno, para mí la transición es menos importante conforme va aumentando la longitud de la prueba. En un triatlón olímpico son 10 kilómetros que vas a echar más de 30 minutos corriendo a pie, entonces te da tiempo un poco a arreglar el error o el posible error que hayas podido cometer o esa falta de adaptación, ¿no? Puedes arreglarlo posteriormente porque tienes media hora para correr. Pero en un triatlón sprint, y ya si hablamos de un super sprint o por ejemplo de un duatlón, que se corren 2,5 kilómetros, que son entre 8 y 10 minutos, dependiendo del nivel de la persona, pues tú imagínate, si te pones a correr bien cuando lleves 1 kilómetro, pues, en fin, bueno, si te bajas disputando ya te puedes olvidar de disputar. Claro, Y, claro. y entonces, claro, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, entrenarlo y ya te digo, y es muy importante. Claro, correcto. Yo creo que es muy, 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 muy importante. O sea, yo lo entendería un poco más en duatlón. O sea, en triatlón, si 5 kilómetros a lo mejor se te hace un poquito más largo dentro de lo que es el tiempo de carrera, pero en un duatlón, que son 2,5 kilómetros, no da tiempo, porque es ir a cono y vuelta, porque no hay otra cosa. Entonces, yo creo que la transición ahí si en triatlón de corta es importantísima, en duatlón de corta es primordial. Sí, porque estamos hablando, recordemos, de aspectos fisiológicos. Entonces, no estamos centrándonos en el aspecto técnico, que por cierto es un tema que vamos a tratar la semana que viene, el aspecto técnico de lo que es el gesto en cuestión de hacer la transición, lo que son las diferentes técnicas que se utilizan. Entonces, como nos estamos centrando en el aspecto fisiológico, eso es súper importante, el hecho de adaptarnos rápidamente muscularmente al deporte posterior. Correcto, eso es lo más importante. Luego, escúchame, estuve leyendo yo hace muchos años que hablaban de un gesto en la bicicleta que era parecido a la carrera a pie en los últimos kilómetros. Es decir, te tenías que poner una posición encima de la bicicleta que hacías como un gesto de correr para una adaptación mucho más rápida a la carrera a pie. ¿Tú lo has probado o lo has leído alguna vez? Yo lo he escuchado eso, no sé dónde ni por qué vía, pero y hace muchos años, como tú dices, de cuando terminas la bici. Yo lo he probado también, pero no sabría decirte si me ha venido bien o mal. Lo que sí que lo tengo en cuenta es hacerlo muchas veces. Es cuando los últimos kilómetros de ciclismo, bajar un poquito la cadencia, meter un poquito más de desarrollo para asemejar un poquito más El gesto. asemejar un poquito más el gesto técnico de pedalear a correr y, a ver, sin pasarnos, tampoco se trata de ir atrancado, pero sí que a lo mejor no ir con tanta cadencia, ir un poco más atrancado, también que eso nos permita ir de pie para ir ya el cuerpo acostumbrándolo a la posición bípeda Claro. de lo que es la carrera a pie. Por- Sinceramente, yo lo he utilizado y casi siempre cuando compito lo hago, ¿vale? Entonces, sí que lo había probado, sí que lo había Claro, porque escuchado. hemos Sí. hablado de lo que es el cuádriceps, ¿no? El tren inferior, pero también el tren superior sufre, ¿no? Porque en la bicicleta esta es una posición totalmente diferente a la hora de correr. Entonces, todo lo que es el cuadrado lumbar, todo lo que es la espalda, vuelve a colocarse en posición vertical para correr. Entonces, ese gesto que dices tú de ponerte de pie se asimila mucho, o sea, se asemeja mucho a lo que es la carrera. Entonces, a lo mejor, yo nunca lo he probado, la verdad es que a mí se me olvida, como fue compitiendo, se me olvida eso de pasar, no sé qué, y solo quiero bajarme a correr. Entonces, ahora me he acordado y digo, anda, pues lo iba a comentar, que sería un buen aspecto para poder entrenarlo, ¿no?
Sí, está claro. De hecho, lo que se recomienda cuando vas corriendo a pie es llevar Alta, la alta. cadera alta, los hombros hacia atrás, no ir con una posición cifótica, que es justo lo que Que en la bicicleta. nos propicia la bici. De Claro. hecho, si nosotros vemos a un ciclista o una persona que haya montado mucho en bici corriendo, van corriendo así, con una actitud cifótica, con la cadera muy baja, pisando de talón, con un apoyo retrasado. Y al final son todos esos gestos que no hay que hacer cuando vamos corriendo y que el ciclismo nos lo facilita, por Claro. así decirlo. Bueno, nos lo facilita. Realmente lo que está haciendo es empeorando esa Correcto, posterior correcto. carrera a pie. Y bueno, has dicho los aspectos técnicos. La semana que viene hablaremos del gesto en sí y cómo se realiza en fatiga, lo que es la transición en sí. Claro, más que dar aquí una lección de cómo hacer la transición, lo que veo más interesante sería a lo mejor pequeños trucos, bueno, hablar de la transición, pero sobre todo pequeños trucos que podemos utilizar nosotros a la hora de hacer nuestras transiciones, porque siempre, aunque la transición se sabe, prácticamente todo el mundo sabe cómo se hacen, salvo alguien que esté iniciándose ahora y que nos esté escuchando, pero siempre pequeños tips, pequeños truquillos que se pueden ir diciendo y que yo creo que eso es lo más... De hecho, siempre cuando yo veo algún tipo de artículo de este tipo o algo, cualquier contenido relacionado con las transiciones o en general con el triatlón, con lo que más me quedo es con esos pequeños consejillos o truquillos de a lo mejor un deportista que lo utiliza, que digo, ostras, esto puedo usarlo yo o esto puede ser Claro, claro, interesante, ¿no? claro, porque es que al fin y al cabo a lo mejor son décimas que hacen que pueda salir antes a correr. Entonces es interesante dar así un aspecto de experiencia principalmente, porque al fin y al cabo si has probado una cosa, Sí, has probado otra y la que mejor se adapta a ti es la que vamos a decir nosotros. Luego a lo mejor tú haces otra cosa o Pepito de los Palotes no me hace ni caso y hace otras 1400 cosas, ¿vale? Pero bueno, siempre claro. queremos aquí enseñar, dentro de lo que cabe, cómo lo hacemos nosotros y nuestra experiencia, ¿vale? Exacto, porque ya llevamos unos cuantos años en esto y puede ser interesante para el Que resto lo que digo yo, de que lo que digo triatletas. yo que no es que esté bien, ¿vale? También es que a lo mejor puede ser que yo esté equivocado, pero me va bien a mí y lo que te va bien a ti no hay que cambiarlo. No, no, exacto. Claro, 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 eso así. Claro, de hecho también lo que tú dices, puedes rascar algunos segundos del crono que a mucha gente eso a lo mejor le da incluso igual, ¿vale? Hay gente que se deja las zapatillas sin poner en la bici. Vamos, que le importa un pepino perder 20 segundos en ponérsela. Entonces, también hay que saber cada uno su objetivo cuál es y evidentemente si tu objetivo es terminar un triatlón y no has hecho nunca una transición, pues olvídate de ponerte las zapatillas con gomas. A ver, cada cosa a su momento, pero bueno, nosotros decimos nuestros truquillos y ya lo utilizarán si aquellas personas o aquellos triatletas pues que realmente les sirvan, porque a lo mejor una persona que, como he dicho, va a terminar un triatlón, su primer triatlón sprint, por ejemplo, pues a lo mejor no le sirve de nada decirle que, no sé, que yo me quito el casco en determinado momento o que me dejo las zapatillas enganchadas al cuadro en tal sitio. Muy bien, chaval. Bueno, ahora vamos a pasar un poco más a aspectos técnicos nuestros, ¿vale? De entrenamiento y de planificación. A la hora de entrenar las transiciones, yo he tenido muchos años tocando temas, ¿vale? Yo he hecho transiciones durante todo el año, he hecho transiciones solo en puesta a punto, no he hecho transiciones y al final me he quedado con una progresión de transiciones, que le llamo yo. Que no sé si estará bien o estará mal, pero yo hago una Sí. progresión. Empiezo haciendo progresiones con transferencias, que se llaman, ¿no? Transferencias de, por ejemplo, multisaltos, sentadillas, trabajo en gimnasio y irte a correr, que a nivel muscular no lo asemejas a lo que Mm. es una bicicleta fuerte de 20 kilómetros, de 40 de bici, pero sí te bajas a correr con una fatiga muscular. ¿Qué hago yo ahí? Pues yo en lugar de meter un rodaje, pues suelo meter ejercicios de técnica, algo de velocidad, que hace que haya una acumulación de fatiga algo mayor. Entonces es un tipo de... Yo no lo llamo transición, pero sí lo meto dentro de mis transiciones, ¿vale? Luego suelo Sí, hacerlo, me gusta también, como aquí has escrito tú, transición dividida, yo le digo con asimilación de carga, hacer una bicicleta potente por la mañana, hablando de 2 horas y media, 3 horas, un fondo que te sí. puedes llamar, y una carrera a pie por la tarde. No es transición, porque la transición, si pasan más de un cierto tiempo, deja de tener adaptaciones, pero si te bajas a correr por la tarde y si lo has hecho alguna vez, vas muy cascado. Sí, 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 no, no, se nota la resaca muscular esa que deja la bici por la mañana, por la tarde, indudablemente que todavía la estás notando. Entonces,
como tú dices, se nota, Y vamos. luego las transiciones, pues las típicas, las tradicionales, las de toda la vida, pues es hacer 1 hora y media de bici, 1 hora y 20, 1 hora 40, depende del nivel de la persona, 2 horas, y luego bajarte a correr. Y siempre aumentando el tiempo de correr. A lo mejor empiezo con 10 minutitos, acabo a 20, y más de 20 para un sprint no suelo meter. A lo mejor 25 porque haces 20 y luego 5 haces que suelte. Y igual voy subiendo intensidad, y conforme vamos llegando a la competición, pues los ritmos son más parecidos y ya está. ¿Tú cómo lo ves así? A ver, cuéntame cómo lo haces. Sí, no, mira, como tú dices, yo al principio me costaba mucho hacer transiciones, de hecho no me gusta, hablo de mi caso, no me gusta hacer transiciones porque es como que vienes de la bici y ya vas pensando en desconectar o vienes fatigado y piensas, en fin, en ducharte y relajarte y dejar las cosas, pasar por casa y salir a correr, a mí realmente no me gusta, lo odio, pero bueno, son cosas que hay que hacer si queremos ser triatletas, claro. Luego yo, en cuanto al entrenamiento de las transiciones con mis deportistas, antes menos, pero ahora sí que estoy empezando a meter, desde hace un par de años, empiezo a meter transiciones desde ya. Entonces, pero aunque sean deportistas que estén iniciándose, hombre, si una persona a lo mejor con cierta obesidad y tal, que no tiene un pasado deportivo, no. Pero si a lo mejor es una persona que viene de otro deporte y que se inicia en el triatlón o un triatleta que ya lleva varios años, desde a lo mejor la primera semana no, pero sí que hacemos 2 o 3 semanas de entrenamiento y una vez que coge un poco la dinámica, ya vamos metiendo transiciones, como tú dices, siguiendo un poco esa dinámica de hacer un poco de bici, cuando hablo un poco, hablo de hora y media, no más, y luego transición con poca carrera a pie. Cuando hablo de poca carrera a pie, hablo de 15, 20 minutos, a lo sumo 30 minutos, para sumar al final un par de horas de entrenamiento y siempre intensidades bajas. Al principio siempre lo que hago es trabajar en intensidad baja, pero sí que el deportista vaya sintiendo ya esa sensación de correr tras la bici. Incluso si no está muy adaptado al triatlón, pues a lo mejor meter 1 hora de bici o 45 minutos de rodillo y que luego se va a correr sus 20 minutos, 25, 30, pero siempre que corra o que se acostumbre a correr desde el inicio de la temporada tras la bici, porque al final si quieres ser triatleta tienes que correr después de la bici. Si es que es una cosa que es así, Claro, hay que correr claro, tras la bici. eso tienes toda la razón. Luego existe una cosa que no uso en triatletas, pero sí porque es muy complicado. Pero sí lo uso más en duatletas, que son las multitransiciones. Ah, sí, sí, es verdad. Las transiciones estas, bueno, cuando hablamos de multitransiciones hablamos Muy de transiciones cortas, muy cortas, del tipo 15 minutos de bici o 5 kilómetros de bici, sí. kilómetro y medio a pie, a diferentes intensidades en función del momento de la temporada, ¿no? Y eso repetirlo a lo mejor 3, 4 Claro, veces, hasta hacer a lo ya mejor el dependiendo del volumen de deportista. un 5.000 o más o menos, sí. Y a mí me gusta hacerlo en duatletas, pero hacerlo en multitransiciones primero corro a lo mejor un 800, un 1000, a un rítmico, al ritmo de que, por ejemplo, si estamos en puesta a punto, al ritmo que quiero correr el 5K, luego metemos 10, 8, 6, 7 kilómetros de bicicleta a un buen ritmo y luego te vas a correr un 500 a lo que hemos hablado de la transición. El primer 500 que sea Sí, sí. marcártelo para posicionarte en la transición. Y la verdad es que a mí me gusta por ese sentido, pero solo para los atletas. Al triatleta no me suele gustar. No lo he puesto porque lo veo demasiado agobio para ellos. No sé por qué, pero no me... No, yo estoy contigo. Yo realmente, bueno, miento. Para no faltar a la verdad, miento. La multitransición sí que la he entrenado con con series de natación y correr a pie, porque yo lo tengo muy bien aquí en Caravaca, donde tengo la piscina, porque tengo una puerta lateral, les dejo a los deportistas las zapatillas en el borde de la piscina, salen de nadar lo que toque, lo que haya sido, unas series, generalmente son series cortas, tampoco le veo mucho sentido hacer No, 500 tranquilos y salir a correr, ¿no? Hacemos, como hay una cosa ya muy específica, hacemos unas series cortas a consumo máximo de oxígeno y entonces se calzan las zapatillas y a lo mejor hacen un minuto intenso y vuelven suave que tardarán un par de minutos. 3 minutos. Y eso a lo mejor lo repetimos, pues, dependiendo del volumen también de natación, pero bueno, a lo mejor 4 veces, 5 veces, ¿vale? Y es lo que hablábamos antes, con eso lo que me gusta trabajar es el paso de una posición horizontal de la natación a la posición vertical de correr a pie para ir hacia la bici. Y siempre se hace muy intenso. Entonces sí que la he trabajado con triatletas en ese aspecto. Luego, lo que tú has comentado de los dualetas también lo he trabajado bastante con algunos dualetas que tengo que tienen un nivelillo bastante alto y he trabajado sobre todo en periodos ya específicos las multitransiciones. En periodos más generales hacemos transiciones normales. Normal, cuando hablo de una transición normal, hablo de
de 20 minutos, de una salida de, como he dicho antes, de hora y media, 2 horas de bici y un poco de carrera a pie. Pero en dualetas sí que trabajo también mucho las multitransiciones y sobre todo intentando reproducir las condiciones de competición con sprints, con series luego a lo mejor a ritmo intenso y luego a lo mejor series más a ritmo medio, en fin, hacer una regresión de intensidad que se da mucho en el sector ciclista en duatlón. Al fin y al cabo, intentar siempre adaptarse a lo que tienes, está claro. Yo las transiciones de agua a carrera casi es inviable, porque donde nada mi deportista no puede salir a ningún lado. Pero Claro. sí, bueno, lo puedes hacer en aguas abiertas perfectamente. Claro. Aquí en Murcia, a partir de marzo, puedes hacer multitransiciones Sí. siempre. Hay más en el mar menor, que el agua está a 20 grados, te pones el neopreno y aparte puedes hacerlo hasta con el neopreno. Te lo bajas y a correr con el neopreno. También lo hago, por ejemplo, Claro. si me gusta, hablando de las multitransiciones, ya entramos dentro de planificación, el nado con neopreno y luego quitártelo, ¿vale? A mí me gusta mucho hacer series, como dices tú, de V2 Max o de velocidad que acabas baldao y salir con el neopreno, dar una vuelta entera a la piscina quitándote el neopreno, porque muchas veces tú corres, claro, Eso es muy interesante. ¿cuántos triatlones haces con neopreno? De 10 haces 8 mínimo con neopreno, 7. Entonces tienes que saber, para empezar, de la sensación del neopreno de ir cascado, salir del agua, mareado, quítate la caza, busca la hebilla, tírale para abajo, corre con el neopreno, quitando todo eso, está dentro de una multitransición. Si tú lo haces, pues igual que has hecho tú, haces a lo mejor 150 metros, 100 metros, que ves velocidad, a tope, y sales del agua mareado, das una vuelta completa, te lo quitas, descansas, te lo vuelves a poner, como que tardas un poquito más en ponértelo, lo haces 2 o 3 veces, es un tipo de multitransición que a mí sí me gusta, ¿ves? No lo meto dentro de las multitransiciones, pero hoy sí lo voy a meter como multitransición, ¿ves? Exacto, y luego que una muy buena natación se te puede, se te puede ir Claro. al traste por una mala transición. Es que no tiene sentido hacer una natación perfecta, nadar mucho, matarte a hacer serie en la piscina durante todo el año y luego cagarla, perdón por la expresión, cagarla en una transición mala, perder 30 segundos y ver cómo pasa la gente, porque no hay nada más desesperante que estar con el neopreno enganchado en el tobillo Fum, y ver fum, cómo te fum. van pasando la gente por al lado con la bici en la mano ya dispuestos a montarse y a seguir dando Correcto. pedales como Bueno, posesos. y hemos hablado un poco de la planificación que usamos nosotros, ¿no? Ya, yo he hablado de la progresión que hago, pero yo me gustaría puntualizar la intensidad, que es donde está la especialización, o sea, la especificidad del entrenamiento. Como has dicho tú, al principio, pues te Exacto. bajas a trotar, haces un poquito, a lo mejor 10 minutos, le metes algo de velocidad, pero conforme vas llegando al periodo que te exige intensidades, pues las transiciones tienen que ser con máxima intensidad. Exacto, y luego yo se lo había escuchado, no recuerdo ahora, no quiero equivocarme con la persona, pero creo que fue Ivo Clotet en el curso de entrenador de Nacional de Triatlón, que decía que la especificidad la especificidad en el entrenamiento no venía dada por el uso o no de las transiciones, que mucha gente pensaba eso, que como es periodo general no hago transiciones, como es periodo específico hago transiciones, sino por la intensidad que usaba en las transiciones. Entonces podía hacer una transición que tenga un carácter general en periodo general porque es una transición suave o esa misma transición con esos mismos volúmenes, Ujú. pero si lo haces a un ritmo más alto o con un trabajo más específico en periodo Claro. específico, por así decirlo. Entonces es importante eso. Y luego también saber que dependiendo de la especialidad que compitamos, que compitan nuestros deportistas, si es duatlón, si es tri de corta, si es tri de larga distancia, pues las transiciones van a ser más o menos importantes, más o menos importantes, perdón, que eso en cierto modo lo hemos hablado antes, ¿no? No es lo mismo la importancia de una transición para un duatleta que va a hacer un duatlón en una hora que para un triatleta de larga distancia que va a hacer no sé, un half Claro, que a lo mejor en lo que es 4 horas 30, ¿no? transición no es tan importante. A lo mejor sí es saber correr después de 90 kilómetros, pero no la transición en sí. Claro, de hecho en esos casos posiblemente cobre mayor importancia hacer transiciones como tú has dicho antes de divididas, de estas que haces por la mañana bici y por la tarde correr a pie, o incluso imagínate, no son transiciones propiamente dichas, pero sí que puede ser una forma de entrenar muy interesante. Hacer lunes, martes 2 días de mucha carga en bici y luego el Es miércoles fuerte. meterte un entreno a Ujú. pie. Vamos, ¿qué duda cabe que el miércoles va a llevar una fatiga acumulada de los 2 días anteriores? Entonces, para un triatleta de larga distancia posiblemente sea muy interesante.
Bueno, y luego vamos a dejar, ya creo que hemos finiquitado el tema este, yo creo que está bastante claro cómo van las transiciones y demás. Sí. Luego en la página web vamos a poner unos ejemplos de transición de distancia sprint, olímpica y para Ironman o medio Ironman. Para que lo tengáis allí, podéis verlo y así, pues si lo tenéis que usar o cualquier cosa, pues ya sabéis que tenéis ahí unos ejemplos. Sí, dejaremos ahí unos ejemplos en el post que acompaña a este episodio y nada, y yo sé que a la gente, a mí me gusta mucho ver las recetas, realmente son recetas, entonces la receta hay que cogerla con pinzas porque una receta Hacia un es eso, paciente va indicada hacia un paciente, ¿no? y es la que tú Entonces, haces, pero la que bueno, hago yo, pero a lo mejor otro entrenador la hace diferente, pero bueno, para que vosotros tengáis unas nociones básicas de cómo hacerla. sí, a ver, molaría que otros entrenadores que nos estén escuchando, que sé que por ahí hay gente que nos escucha, que nos comenten, que nos digan cómo trabajan ellos y nada, y así entre todos yo creo que podemos sacar algo Correcto. interesante Y de bueno, este pues tema. ya para terminar el podcast vamos a hablar de los feedback que nos está dando la gente, porque aunque parezca que no, tenemos hasta mensajes y correos. Sí, sí, sí. Además, yo he visto las estadísticas y llevamos ya más de 300 escuchas. Bueno, llevamos 3 episodios. 300 escuchas es una media de 100 escuchas por episodio. Está la Está bien, cosa está bien. on fire, que se dice. Bueno, aquí primero tenemos uno de José Luis Lencina del Facebook, que nos habla, bueno, es un buen tocho, no sé si leerlo entero, pero más o menos viene a decir que por qué los duatlones cross están a principio de temporada y por qué los duatlones de carretera están por enero, febrero. Entonces, él nos viene a contar que si no sería lógico meter los duatlones de carretera a principio de temporada. Y nos dice un poco que demos nuestra opinión. ¿Tú qué opinas, Seba, sobre eso? Pues, a ver, cuando hablas de principio de temporada, Sí, hablas claro, de septiembre, octubre, octubre, noviembre. ¿no? Entiendo. Vale, es que, claro, es que hay un poco de controversia en lo que es el final y lo que es el inicio. Yo, por ejemplo, cuando hablo de final de Claro, no, y temporada, para mí para mí noviembre, final de porque yo temporada sería acabo octubre. la semana que viene, claro. Entonces, pero bueno, sí, lo que José Luis quiere decirnos es por qué los dualones de carretera, en vez de concentrarse solo en los meses de febrero a abril, no se trasladan también a los meses otoñales de Sí, octubre, noviembre, finales de septiembre, ¿vale? Pues yo lo que opino es que, a ver, opino, la verdad que no sé, la verdad es que los dualones cross están en decadencia totalmente. De hecho, se ha visto que muchos se han suspendido en los años anteriores y luego los que quedan no superan los 100 inscritos. La verdad que a lo mejor me sí. equivoco, no sé cuántos fueron a Molinos Mafagones el fin de semana anterior, hace 2 o 3 fines de semana, pero en los años anteriores los dualones de carretera, de montaña, siempre han tenido muy poca participación. Y los de carretera, si bien es cierto que sí que tienen más participación, pero tampoco tienen una participación súper. Yo recuerdo hace muchos años en Caravaca tener 250 inscritos, casi 300. Y hace ya varios años que no se pasan los 100, 120. Siempre están ahí, salvo Águilas que se peta todos los años. Entonces, los demás dualones no terminan de eclosionar. Llevártelo a octubre, yo sinceramente pienso que no arreglaría nada, porque pienso que en octubre la gente está terminando ya sus triatlones, los que hacen triatlón, los que hacen duatlón están pensando en los duatlones de carretera de febrero y meter un pico de forma en Tienes que noviembre. empezar muy en junio, julio, para empezar a coger un pico de forma en octubre, noviembre, y bueno. Yo sinceramente no veo el hacer duatlones de carretera con cierta importancia en noviembre. De hecho, luego también venimos condicionados por el calendario de la Claro. española, que los campeonatos de España son en abril. Entonces, claro, el que quiere estar fuerte en abril, en noviembre, puede estarlo, pero ya está pensando en descansar un poquitín y empezar una temporada, un periodo preparatorio, ¿no? De 4 o Claro. 5 meses para ir cogiendo la forma poco a poco. Y a lo mejor usar algún dualón de montaña para ir cogiendo un poquito de forma, pero vamos. Ya, yo tampoco, yo pienso muy parecido a ti. Yo creo que aparte de haber muy pocos balones cross, porque aparte luego se cancelan de 4 que sale, se cancelan 2, entonces al final se quedan 2 balones cross. Tampoco vas a matar, porque hay gente que sí le gusta la bicicleta de montaña, hay tíos que van mucho mejor en dualón cross que en dualón de carretera, entonces pues hay que tener un poco de medida, ¿no? El que hace dualón cross pues tiene que tener sus dualones. ¿Y cuándo se pueden poner? Pues como dices tú, en este periodo, porque quieras que no, no lo vas a poner en el periodo de dualón de carretera porque no entran, porque no hay fines de semana, y no lo vas a poner cuando empiezan los triatlones porque no hay fines de semana. Y en verano tampoco lo vas a meter, entonces el único periodo que queda es
octubre, noviembre y a lo mejor alguno a principios de diciembre y poco más. Entonces yo creo que sí, son, como dices tú, muy poca participación, tal, pero bueno, quieras que no, le viene muy bien para los duatletas que preparan dualones de carretera, porque a lo mejor puedes hacer los últimos 1 o 2, le puedes hacer ahí para empezar a coger algo de chispa. Sí, hombre, viéndolo de esa forma como preparación para los dualones de carretera, bueno, ya le estamos restando ya de hecho la importancia que a lo mejor tendrían, ¿no? Porque ya lo estás tomando como una competición preparatoria. Pero en ese caso yo los pondría en Claro. diciembre o en enero incluso, para tenerlos como preparación. De hecho, un año se hizo el dualón de Librilla, el dualón creo de Librilla se hizo en enero. Entonces ahí sí que puedes meterlo como preparación. El problema es que en octubre, Aparte pues, que se une muchas veces pues con a lo mejor triatlones. no, Entonces a lo está. mejor no. Ese fin de semana, el sábado por la mañana, está por Fagones con Hugo y el domingo Sí, estaba sí, sí. Carboneras, creo que era. Entonces, claro, sí, a mí me gustaría hacer algún dualón Claro. cross, pero claro, cuando pienso en hacerlo, ya o estoy ya descansando o me pego algún triatlón ahí y yo prefiero hacer triatlón porque me gusta mucho más. Entonces, Claro, pero es que yo creo que José Luis se refiere, no sé si lo pone en el mensaje en algún sí, sitio, pero se refiere a duatletas puros, a duatletas puros. Yo tengo duatletas que no nadan, que no tocan el agua no le voy a decir ni para ducharse, pero yo creo que sí se ducharán, ¿no? Por lo menos confío en que se duchen. Son duatletas puros que no hacen natación. Entonces, claro, se queda la temporada, termina en abril y claro, se quedan ahí un poco en tierra de nadie hasta que empiece la siguiente temporada. Entonces, claro, pues suelen preparar dualones cross, carreras populares, alguna media maratón, van sobreviviendo el resto del año como pueden, o sobreviviendo o no, a lo mejor hay gente que le gusta hacer también carreras claro. populares y tal, pero al que le gusta realmente el duatlón, en abril, mayo se ha quedado sin pruebas, se ha quedado ya que, porque los triatletas sí que tenemos luego un segundo periodo importante. Y en este caso, pues sí que tienen un periodo de dualones cross, no son de carretera, entonces quizá también sería por algún organizador probar y decir, oye, voy a meter un duatlón en octubre o en noviembre, pero yo sinceramente pienso que eso no tendría... Muy bien, chaval. Bueno, y luego tenemos otros 2 comentarios que vamos a pasar por encima porque creo que son buenos temas para poder hablar en futuros pods, ¿no te crees? Sí, la verdad que sí, porque con estos dos comentarios que nos han pasado oyentes, nos han dado pie a tener dos temas de conversación, dos temas de debate para siguientes Muy bien. episodios. Si te parece, Sí. leo yo uno y lees tú otro. ¿Sí? Venga, pues leo yo el de Gonzalo Díaz, que un saludo, Gonzalo, ex compañero nuestro de Tafad, que nos escribe a través de la plataforma iVoox, que nos dice que si no podemos hablar de algo más que no sea triatlón, que otros deportes que a lo mejor también dominamos algo, y que sería interesante hablar de preparación de natación, atletismo, preparación de opositores, pretemporada en deportes colectivos. Y sí, Gonzalo, vamos a hablar de eso. De hecho, hemos tenido una conversación, Edu y yo, antes de comenzar con la grabación del podcast, y hemos pensado que no alejándonos de nuestro tema, que es el triatlón, pero sí a lo mejor enfocarlo, este tema que tú nos comentas, como enlazado con el triatlón, por así decirlo. Triatletas que preparan su temporada con mucha natación, con la temporada de crosses de atletismo, opositores que están a la vez haciendo triatlón, o la experiencia que hemos podido tener nosotros en la preparación de oposiciones, si se puede o no. Entonces, en cierto modo tiene relación y vamos a hablar de ello en futuro episodio. Bien, y bueno, ahora hablo yo de mi mujer, que es lo que tiene. Cuando empezamos el primer pod decíamos que nos iba a escuchar mi mujer, tu novia, mi padre, tu abuelo, etcétera. Bueno, nos deja un comentario vía web, que por lo Bueno, menos está muy bien, y dice que nos da la enhorabuena por el trabajo y nos dice un gran tema que es el auge de las féminas en triatlón, que podría ser pues un tema que podíamos tratar dentro de nuestros podcasts. sí, yo creo que es un tema súper interesante porque como dice Aroa, ha habido un incremento tremendo de las mujeres dentro de la participación. No se está equiparando todavía al de hombres porque es complicado, pero sí que hay muchas chicas. Y bueno, y lo que hemos hablado es bueno, el tema este da para hablar, pero sobre todo de enfocarlo en base a lo que nosotros podemos conocer más, que es el entrenamiento en féminas en el campo del triatlón. ¿Qué Sí, te parece? perfecto, podemos hacer un tema ahí bastante miga. Bueno, Edu, pero yo pienso que ya por hoy está bien, ya llevamos más de 30 minutos de grabación y tenemos que cumplir con nuestra promesa, ¿no crees? Sí, yo creo que está bastante bien, hemos hablado de todo un poco, así que
Nos despedimos, no sin antes recordaros que no dejes de pasar por triatlonyotradrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Ya sabéis que podéis suscribiros al programa en iTunes, eBooks, Spreaker y toda reseña, valoración y comentario será bien recibido. Nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo desde Murcia y hasta entonces. Otro desde Caravaca y nos vemos el siguiente miércoles. Un saludo.